el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José ruega por nosotros. Amén. Continuamos con nuestros temas en el curso de espiritualidad católica. Hoy nos corresponde hablar de la abnegación, que es una condición indispensable, absoluta, universal para todos en el progreso de la vida espiritual, es decir, en la apertura a la acción santificadora del Espíritu Santo. Las palabras de Cristo no pueden ser más claras en cuanto que se dirigen a todos los cristianos y hablan en términos absolutos. Nos dice Jesucristo en el Evangelio que nos dicen los evangelistas que dirigiéndose a todos, dice el Señor: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y se venga conmigo. Es un mandato absoluto dirigido a todos los cristianos. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. No se puede ser discípulo de Cristo ni seguirle, por lo tanto avanzar en el camino de la vida espiritual sin abnegación. Pero esta negación de sí mismo sí es verdad que hay que entenderla, hay que entender bien lo que quiere decir Jesucristo. Hay palabras de Cristo que son evidentes, cuyo sentido es evidente. Cuando Jesucristo dice, por ejemplo, que Él es el Hijo del Padre, pues lo está diciendo en un sentido estricto, en un sentido evidente. Él es el Hijo único del Padre, sin más. Pero otras palabras de Cristo como estas, el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo, hay que entender bien lo que Él quiere decirnos. Porque el sentido aparente, el sentido inmediato en el que podemos entender las palabras puede no ser exactamente el verdadero sentido de las mismas. Pensemos, por ejemplo, en expresiones de Jesucristo como esta: el que no odia a su padre o a su madre no es digno de mí. El que por mí no odia a su padre o a su madre no es digno de mí. Es una expresión que no quiere decir lo que aparenta decir. Jesucristo no quiere decir que por seguirle a Él haya que odiar materialmente, haya que odiar de hecho a los padres, sino que es una manera oriental de hablar por comparación, alejando los extremos hasta lo máximo para dar a entender cómo uno de ellos es absoluto y en comparación con él lo demás es como si fuera lo contrario. Lo que quiere decir Jesucristo es que hay que amar a los padres en relación con Él y que en términos absolutos el amor que podamos tener a nuestros padres comparado con el que debemos tenerle a Él es como si es tan distante, el uno es tan pequeño en comparación con el otro, que es como si se tratara de un odio y no de un amor. Pero sucede algo parecido con estas palabras de Cristo, porque Jesucristo dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Podría parecer que en estas palabras Jesucristo nos quiere decir que tenemos que negar lo que somos, tenemos que negar todo lo que somos para seguirle a Él. Incluso que en esa negación de todo lo que somos entraría, hay que negar nuestros gustos, hay que negar nuestros modos de ser, hay que negar nuestros modos de pensar, hay que negar nuestras tendencias humanas, porque todo tiene que ser negado, todo lo que forma parte de lo que somos, de nosotros mismos, tiene que ser negado, tiene que ser aniquilado para seguir a Jesucristo. Pero como digo, no es este el verdadero sentido de las palabras. Imaginemos una persona que tiene
un tumor muy dentro y muy arraigado, incluso con muchas ramificaciones en su organismo. Este tumor no es él, es una enfermedad que le ha venido, pero que se está apoderando de él, que está invadiendo su vida y que está además tan identificado con él, tan pegado a él, que si se lo tuvieran que arrancar a lo vivo, sin anestesia, lo matarían, perdería la vida, porque este tumor que le está haciendo daño, que está deteriorando su salud, que le está impidiendo crecer y desarrollarse en la verdad de lo que está llamado a ser, está tan pegado a él, está tan incorporado a él, está tan interiorizado por él que, en cierto sentido, se identifica con él. Pero en realidad es lo contrario. O una persona que tiene cataratas en los ojos que le impiden ver la verdad, la realidad. Para poder ver tiene que negar estas cataratas, pero como están tan pegadas a sus ojos por dentro, hay que despegárselas, y si lo hiciéramos, de nuevo, repito, si lo hiciéramos a lo vivo, sin anestesia, pues esta persona probablemente sufriría muchísimo, seguramente sufriría muchísimo, y probablemente incluso podría perder la vida. Pues es lo que sucede con lo que hay que negar en nosotros. Lo que nos dice Jesucristo que tenemos que negar es lo que nos impide ser nosotros mismos, lo que nos impide desarrollarnos en la verdad de nuestra vida, en lo que somos para Dios y en lo que Él quiere que seamos. Lo que sucede es que esas resistencias, esos impedimentos, esos obstáculos están tan pegados a nosotros, nos identificamos tanto con ellos, los consideramos parte de nuestra propia vida de manera acrítica, que los sentimos, en cuanto hay que negarlos, lo sentimos como si nos estuviéramos negando a nosotros mismos. Pero en realidad es lo contrario. Estamos negando lo que nos impide ser nosotros mismos. Estamos negando lo que nos impide recibir la acción del Espíritu Santo, que quiere construirnos según la verdad de lo que estamos llamados a ser. Esto es lo que significa la abnegación, y en este sentido es lo contrario de lo que aparenta decir nuestro Señor Jesucristo, pero sigue siendo verdad que es una condición absoluta. Nadie puede dejar al Espíritu Santo actuar en él y llevarle a la santidad sin esta acción que llamamos y que vamos a llamar abnegación, nadie, y que es una condición absolutamente indispensable, universal, para todos y para cualquier cristiano a lo largo de toda su vida. ¿En qué consiste entonces esta abnegación? Consiste en quitar, en colaborar con el Espíritu Santo, que es el que nos santifica, para ir quitando de nosotros, arrancando de nosotros los impedimentos a su acción santificadora. Y estos impedimentos son múltiples, tienen muchas ramificaciones en nuestra vida, y es precisa, así lo dice la palabra de Dios de manera reiterada, y así nos lo expone, por ejemplo, San Juan de la Cruz, uno de los grandes intérpretes de estas palabras de Cristo. Pues esta abnegación, esta negación, tiene en nuestra vida múltiples realizaciones, múltiples contenidos, múltiples objetos que vamos a intentar en lo posible, si no detallar, si indicar por dónde van las líneas, los caminos de esta acción del Espíritu Santo. Pero es una colaboración con Él, o si lo preferimos, es una acción del Espíritu Santo, como todas, en último término, con nuestra propia colaboración, pero es una acción negativa, es una acción purificadora. Es, según las palabras de Cristo en el capítulo 15 de San Juan, es una poda. Yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el viñador, y a todo sarmiento mío que va dando fruto lo poda para que dé más fruto, lo purifica para que dé más fruto, lo va despojando de resistencias. En la imagen de la poda también encontramos esta expresión elocuente. A un árbol se le poda, es decir, se le despoja de las ramas innecesarias por donde se le va la savia y le impide que esta savia se concentre en las ramas que pueden dar fruto. Pues la abnegación tiene también algo de esto. La abnegación tiene también algo de eliminación de distracciones, de dispersiones en nuestra vida, del mundo de nuestros deseos, de nuestros objetivos, de nuestros intereses que no tienen que ver con lo que Jesucristo quiere hacer en nosotros, o bien porque están positivamente en contra o porque los vivimos al margen del don de Cristo. Bueno, pues la abnegación no es en realidad entonces la negación de nosotros mismos, sino lo contrario, la colaboración con el Espíritu Santo para que nos permita afirmar cada vez más la verdad de lo que estamos llamados a ser, y esta verdad va acompañada de gozo, de felicidad, de disfrute, de satisfacción. La abnegación no es el mero fastidio, la mera renuncia costosa a aquello que nos gusta, a aquello que nos agrada, pensando un poco de manera equivocada que el camino a la bienaventuranza en el cielo pasa por la renuncia absoluta a todos los gustos, a todo aquello que nos agrada o que nos hace disfrutar en este mundo. La abnegación no es la pura contradicción a nuestros gustos, a nuestras tendencias humanas. La abnegación es la apertura de los caminos obturados, impedidos o dificultados a la acción del Espíritu Santo en nosotros, que nos va construyendo según la verdad de lo que debemos ser y nos va haciendo experimentar el gozo, la felicidad verdaderas, que son los que vienen del desarrollo de nuestra vida, tal como debe ser, tal como está llamada a ser a los ojos de Dios. Hay elementos, hay gozos en esta vida que pueden ser gozos momentáneos, parciales. Por ir a un ejemplo muy claro, gozos pecaminosos, positiva y directa y claramente pecaminosos. Pues una persona orgullosa, por ejemplo, puede encontrar el gozo en la venganza a alguien que le ha humillado, a alguien que le ha hecho objeto de un trato que él considera vejatorio y por eso está dolido, su orgullo está muy dolido, puede encontrar en la venganza un momento de satisfacción. Pero no es más que una satisfacción, primero, ilusoria, falsa. En segundo lugar, es una satisfacción que prepara y que está encubriendo además un sufrimiento mucho más profundo, mucho más intenso y mucho más duradero, y está impidiendo recibir de Dios el gozo verdadero de la humildad. Está impidiendo disfrutar con la humildad. Cuando Jesucristo dice: dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan, os calumnien de cualquier modo por causa del Hijo del Hombre, ese gozo, estad alegres y contentos y saltad de gozo, ese gozo del humilde en las humillaciones es incomparablemente mayor que el gozo efímero, superficial, dañino, venenoso, destructor que experimenta el orgulloso en la venganza. ¿Qué tiene que hacer el orgulloso, el soberbio, el vengativo, si quiere abrir el corazón a esta acción en él del Espíritu Santo? Pues no tiene más remedio que negar su orgullo. No tiene más remedio que colaborar con el Espíritu Santo para ir negando su orgullo. Lo sentirá como que se está negando a sí mismo, porque el orgullo y él están tan compenetrados que son uno, y al negar el orgullo él tendrá la sensación dolorosa,
frustrante, de que se está negando a sí mismo, pero en realidad está haciendo lo contrario. En línea con esto que acabo de decir, podemos o debemos ilustrar qué daños nos hacen estas resistencias al Espíritu Santo que debemos negar. San Juan de la Cruz, como les decía, es uno de los grandes maestros de la abnegación. Es doctor de la Iglesia, entre otras cosas, por esto, porque nos ofrece, de parte de Dios Padre, de parte de Cristo, una luz clara sobre este camino a la santidad que pasa necesariamente por la abnegación. San Juan de la Cruz habla de dos grandes tipos de daños que nos hacen estas resistencias, estos obstáculos al Espíritu Santo que hay que negar. Y lo refiere particularmente a un tipo de resistencias, pasaré a continuación a comentarlo, que son los que él llama, y vamos a llamar en esta exposición, los apegos o los apetitos desordenados. Pero vamos a referirlo para empezar a todo lo que en nosotros sea una resistencia a esta acción santificadora del Espíritu Santo. San Juan de la Cruz lo expone en el libro primero de la subida del Monte Carmelo, en los capítulos del 6 al 10, los daños que nos hacen, que nos causan los apegos o apetitos desordenados. Él dice que hay dos géneros de daños. El primero es un daño privativo. En la imagen de la planta que hay que podar, la falta de poda causa a la planta, en primer lugar, esto un daño privativo, le impide que la savia la fecunde y haga que dé frutos. La priva de estos frutos. Bueno, pues los apegos nos privan de la gracia de Cristo, nos impiden recibirla. Nos privan del gozo, del amor de Cristo, nos van impidiendo llenarnos de la gracia de Cristo. Nos causan un primer daño privativo, nos impiden recibir, al menos con toda su plenitud, la gracia que Jesucristo quiere concedernos. Pero dice también San Juan de la Cruz que nos causan 5 daños positivos, 5 daños positivos en nuestro organismo espiritual, en nuestra vida espiritual. Dice, en primer lugar, San Juan de la Cruz, que los apegos, los apetitos desordenados, nos ciegan y oscurecen, nos impiden ver la verdad. Si sigo con el ejemplo que les ponía hace un momento, una persona orgullosa no sabe, no es objetiva a la hora de mirar a las personas, las situaciones, es fácilmente suspicaz, ve maldad donde no la hay, ve ironía y humillación hacia él donde en realidad no hay más que buena intención, porque los apetitos desordenados nos ciegan, nos hacen incapaces de ser objetivos, pero nos ciegan no solo ante lo que nos sucede a nosotros mismos, nos ciegan ante todo y sobre todo, lo más importante, nos ciegan en el conocimiento amoroso de las personas divinas. Nos hacen excluir de nuestra mirada los elementos esenciales de lo que Dios quiere decirnos, nos ciegan a la luz de que Jesucristo nos quiere dar sobre sí mismo y, en consecuencia, también sobre nosotros y sobre nuestra vida. Una persona llena de apegos, por ejemplo, no está abierta, no tiene luz para decidir el bien, se confundirá, no sabrá discernir el bien con objetividad, porque confundirá facilísimamente el bien con lo que a él le conviene, con lo que a él le alaba, con lo que a él le gratifica, su egoísmo, su orgullo, su vanidad o lo que sea. En segundo lugar, dice San Juan de la Cruz que los apetitos desordenados nos cansan porque nos quitan energías, nos roban energías. El cansancio en la vida de las criaturas, claro, Dios no se cansa, no duerme ni reposa el guardián de Israel, los que nos cansamos somos los seres humanos que estamos en este mundo, pero el cansancio tiene que ver con la pérdida de energías y con la necesidad de recuperarlas. Cansancio y descanso. Hay un nivel de cansancio
que es inevitable en este mundo para cualquiera, porque somos criaturas, no somos Dios y no tenemos energías ilimitadas. Gastamos energías y tenemos que reponerlas con el alimento, con el sueño, porque solo Dios tiene energías ilimitadas, porque solo Dios es omnipotente, todopoderoso, tiene en sí mismo ya la capacidad, la potencia, la energía para todo. Las criaturas no somos omnipotentes, no somos todopoderosos, no tenemos en nosotros la fuente suprema y absoluta de la energía. Pero este cansancio es el menor en la vida de las personas. El verdadero cansancio, el cansancio más profundo, tiene que ver con la pérdida de energías por la lucha interna, porque estamos interiormente divididos, porque en parte queremos el bien, pero en parte queremos el mal, porque en parte nos atrae seguir a Jesucristo, pero en parte tememos hacer el ridículo, quedar mal, que se nos persiga, que se nos calumnie. Estamos interiormente divididos. Y esa división interior tiene que ver con este mundo de los apegos, que en gran parte tiende a hacerse inconsciente. No lo detectamos, no nos damos cuenta, y entonces el cansancio se va apoderando de nosotros. Una actividad, pues, por poner un ejemplo, una actividad pastoral, en cualquier agente pastoral, sacerdote, religioso, laico, catequista, preparar una actividad pastoral, una peregrinación, una catequesis, una reunión, un retiro, lógicamente supondrá un gasto de energías y, en consecuencia, un cierto cansancio. Tendremos que preparar, prever, programar, buscar. Eso, lógicamente, supondrá un cierto cansancio porque lleva consigo un cierto gasto de energías. Pero el cansancio mayor vendría por la desconfianza en Dios, por el deseo de que salga según nuestras propias expectativas, por el miedo a quedar mal, por el miedo a que a los demás no les guste lo que vamos a hacer, porque no consigamos hacer aquello que nosotros nos habíamos propuesto, por perder el control. El cansancio viene de ahí, porque los apetitos desordenados ciegan y oscurecen, segundo, cansan. En tercer lugar, dice San Juan de la Cruz, debilitan, enflaquecen, restan, nos roban energía para el bien. Resulta que no podemos confiar tanto en Cristo porque porque nos atrapa, nos tiene interiormente divididos, la preocupación, el miedo al que dirán, el temor a que las cosas puedan salir según nuestro juicio mal. Los apegos, los apetitos desordenados nos restan energías para la caridad, para la fe, para la oración, para la humildad. Piensen, por ejemplo, en la oración. Los verdaderos enemigos de la oración son las preocupaciones. Las distracciones en la oración son de dos tipos. Hay unas distracciones en la oración que son inevitables porque tenemos memoria, tenemos imaginación, tenemos sensibilidad y vamos a estar afectados por ruidos, por pensamientos, por recuerdos, por imágenes, a no ser que Dios extraordinariamente detenga y aquiete todo eso, y Él sabrá si lo quiere hacer o no, de manera sobrenatural, pues eso va a estar funcionando a lo largo de la oración y en algún momento podemos distraernos con una imagen, con un recuerdo, con una canción, pero las verdaderas distracciones, las más profundas, las más poderosas en la oración, las que nos impiden realmente rezar, porque estas primeras distracciones pues nos pueden apartar momentáneamente de la oración en el sentido material, pero propiamente no son un obstáculo a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Pero las distracciones verdaderas en la oración, lo que nos impide rezar, lo que nos distrae, es decir, lo que nos saca de la oración, son los apegos, las preocupaciones, el recuerdo de aquello que nos ha herido, lo que hemos quedado mal, lo que nos han hecho, las injusticias que hemos padecido, los proyectos a los que estamos apegados, las personas a quienes estamos apegados,
Los apegos enflaquecen, nos quitan energía para el bien y para disfrutar del bien. En cuarto lugar, dice San Juan de la Cruz que también los apetitos desordenados, los apegos, ensucian porque nos hacen más connaturales al mal, nos van haciendo malos, nos van haciendo malpensados, nos van haciendo vanidosos, nos van haciendo egoístas, nos van haciendo orgullosos, nos van haciendo cada vez más proclives a los juicios sobre los demás, etcétera, etcétera. Nos ensucian porque van haciendo que el mal se vaya apoderando de nosotros. Y los apetitos desordenados, dice también San Juan de la Cruz, atormentan, hacen sufrir. Los apetitos desordenados son la fuente del sufrimiento, pero de este sufrimiento profundo que amarga la vida. Hay sufrimientos gozosos, que son los que tienen que ver con la caridad, y hay sufrimientos que amargan la vida, que en vez de dilatar el corazón hacia Cristo y hacia los hermanos, lo que hacen es empequeñecerlo, centrándonos en nosotros mismos, angustiándonos, y angustiar tiene que ver con angostar, reducir, empequeñecer. Bueno, pues estos son los daños de los apegos y de todo aquello que hay que negar en nosotros. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. ¿Pero qué hay que negar? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere ir podando, negando en nosotros para poder actuar en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual, cada vez con más energía, con más potencia, encontrando cada vez menos resistencias? Lo primero es evidente, son los pecados, y particularmente los pecados veniales. Digo particularmente no porque sean objetivamente, materialmente menos graves. Son objetivamente, materialmente, claro, más graves los pecados mortales. Pero imaginamos que para muchos de ustedes y para muchos cristianos, gracias a Dios, el pecado mortal es algo que no se da ya en sus vidas, que no se da ya, gracias a Dios, en nuestras vidas. Pero el gran peligro, lo primero que hay que negar, es el apego al pecado venial. Esto lo llamaríamos tibieza. Lo primero que hay que negar es el pecado. Por supuesto, si hubiera pecados mortales, hay que pedirle radicalmente a Jesucristo la gracia de negarlos, pero es más frecuente, es más corriente en cristianos que quieren avanzar en su vida espiritual que se dé en sus vidas la tibieza. La tibieza es la justificación del pecado venial. Quitar importancia al pecado venial, no combatirlo con energía, con determinación, aquella determinada determinación de la que hablaba Santa Teresa de Jesús, y dejar al pecado venial que se instale en la propia vida, justificándolo porque no llega al pecado mortal y porque no es tan grave. El apego, la justificación mantenida del pecado venial es un daño gravísimo a la vida espiritual. Y eso es lo primero que hay que negar. San Juan de la Cruz, en sus obras, en sus escritos, cuando habla de la abnegación, da por supuesto, dice él, que se lucha contra el pecado, que se ha, hablando así a nuestra manera para entendernos, superado el pecado mortal y que se está luchando seriamente contra la tibieza y contra el pecado venial. A partir de ahí vienen los otros objetos, los otros elementos en nuestra vida, las otras zonas de nuestra vida espiritual donde podemos y debemos mirar para encontrar estos apegos, estas resistencias a la acción del Espíritu Santo. Pero primero el pecado mortal, sin más. Segundo, la tibieza, la justificación mantenida, autorizada al pecado venial, al que se le quita importancia y el que se justifica de manera más o menos continua en la propia vida.
Supuesto esto, ¿qué hay que negar? Pues en realidad hay que negar todo, no porque tengamos que renunciar a todo, pero sí porque es posible, así lo dice también San Juan de la Cruz, es posible, tenemos la posibilidad, el corazón humano tiene la capacidad de convertir cualquier cosa, aún buena, en un obstáculo entre la acción de Dios y él. Puede vivirlo de tal manera, puede apegarse a ello de tal manera que lo convierta en una resistencia, en un obstáculo entre él y el amor de Dios. Pero por intentar concretar de manera un poquito ordenada, ¿qué hay que negar? Pues primero, y es en cierto sentido lo más importante, hay que negar nuestras ideas, nuestros criterios, el mundo de nuestros pensamientos, de nuestros modos de pensar. La palabra que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a la conversión es de estas palabras griegas que citamos ya de manera muchas veces ordinaria, como la kenosis, la humillación de Cristo, y su kenosis o kenosis, pues la conversión en griego se corresponde con la palabra metanoia. La metanoia es un cambio en primer lugar de mentalidad. Y así lo dice también muchas veces San Pablo, que debemos cambiar nuestra mentalidad. Convertíos y cambiad vuestra mente conforme a la mente de Cristo. Para San Pablo, un cristiano es el que tiene la mente de Cristo. Nosotros tenemos, dice San Pablo, la mente de Cristo. Y es importantísima esta negación, esta abnegación de nuestra mentalidad, porque la mentalidad tiene el poder de orientar y de determinar la orientación de nuestra conducta, de nuestros planteamientos y también de nuestras maneras de entender, de estar abiertos más o menos a la luz divina. Primero, la mentalidad. ¿Qué hay que negar en esta mentalidad? Pues, ¿y cómo? Pues primero hay que estar un poquito atentos, de manera pacífica, serena, a veces, de vez en cuando, con un pequeño examen, sí, y con un pequeño examen un poquitín incluso detallado, pero hay que estar atentos a, primero, los criterios habituales que damos por absolutos en base a los cuales proyectamos, orientamos todo lo demás. El gran peligro de estos criterios, de estos modos de pensar, es que se convierten en presupuestos, por lo tanto en absolutos que condicionan todo lo demás, incluyendo, claro, nuestro modo de entender las palabras divinas, nuestro modo de entender la fe y de entender la vida espiritual. Por poner algún ejemplo muy sencillo, y no hará falta, por lo tanto, explicarlo mucho. Pues podemos encontrarnos con cristianos, tal vez incluso nosotros mismos, que damos por hecho, tenemos en la mente la idea, el presupuesto, ya el criterio absoluto en base al cual vamos a entender, realmente malentender el Evangelio y la vida cristiana, pues por ejemplo de que un cristiano no es alguien raro, un cristiano no es un bicho raro, un cristiano es una persona normal, un cristiano es un hombre normal. Bien, si ese juicio no lo negamos, si no lo ponemos en crisis, si no lo juzgamos a la luz de un presupuesto previo, anterior, que es la fe, que es lo que Cristo nos dice, lo que va a suceder es lo contrario, que vamos a malentender la vida cristiana porque ese presupuesto, esa idea previa, está convirtiéndose en un obstáculo, en una ceguera, en una falta de luz.
porque Jesucristo, que es el modelo del cristiano, en cierto sentido era un hombre, no era una persona humana, pero era un hombre verdadero, y nos dice la carta a los filipenses que pasó por uno de tantos. Ciertamente, pasó por uno de tantos. Pasó por uno de tantos quiere decir que no estaba como una cabra, que no hacía locuras. Pero este mismo Cristo nos dice a nosotros: si hacéis como los paganos, ¿qué mérito tenéis? Si vuestra justicia no se distingue en nada de la de los fariseos o la de los paganos, ¿qué mérito tenéis? Si un cristiano no choca a quien no es cristiano en nada, si un cristiano no se distingue en nada en absoluto en quien no es cristiano y por tanto no choca, no resulta raro nunca en nada, pues eso no solamente no es bueno, sino que es malo. Lógicamente habrá que preguntarse en qué está chocando y por qué. Pero el criterio absoluto en base al cual hay que plasmar la vida cristiana en este mundo no hay que resultar raros, no hay que chocar, no hay que ser un bicho raro, hay que ser como los demás, somos hombres de este mundo, y como ese muchísimos. Pues por poner otro ejemplo, seguro que a muchos de ustedes les han dicho con muy buena voluntad, pues como a mí o como a muchos sacerdotes, hay que cuidarse porque hay que tener salud para servir a Dios. Bueno, pues según la palabra de Dios parece que es más bien al revés. No es que haya que descuidar positivamente la salud sin motivo, pero sí que la salud no es un absoluto que hay que cuidar y que hay que estar dispuesto a perderla para realizar en muchos momentos el verdadero servicio a los demás. Con gusto, dice San Pablo, me gastaré y me desgastaré por vosotros. Hay multitud de criterios naturales, hay que estar al día, no hay que resultar raros, hay que estar informados, hay que dormir 8 horas, hay que alimentarse bien, hay que tener energías suficientes, para Dios lo mejor, hay que utilizar los mejores medios que estén a nuestro alcance, porque todo es por la eficacia en el anuncio del reino de Dios. Hay que abnegar esos criterios, hay que preguntarle a Jesucristo si esos son realmente criterios cristianos. Segundo, hay que negar también nuestros criterios sobrenaturales, espirituales. En primer lugar, en cuanto a nuestra tendencia a excluir, a seleccionar. Todo cristiano, sin darse cuenta, se siente más afín, más cercano a unos textos de la palabra de Dios que a otros. Y así decimos todos, pues este texto me dice mucho, estas frases del Evangelio no me dicen nada, a mí me gusta más el Evangelio de San Mateo y el de San Juan pues me resulta más difícil, o yo soy más paulino que juaneo. Bien, eso no es ningún pecado, pero sí debemos negarnos a cerrarnos a lo que a nosotros nos va. Debemos negarnos a quedarnos solo con lo que nosotros entendemos, solo con lo que a nosotros nos dice algo, solo con lo que a nosotros nos estimula o nos ilusiona o nos entusiasma, porque lo que no nos dice nada es tan palabra de Dios como lo que nos dice algo. Lo que no entendemos es tan palabra de Dios como lo que entendemos. Entonces hay que negar nuestra tendencia a excluir unos textos, unas luces de la palabra de Dios, quedándonos solo con lo que concuerda con nuestra experiencia, con nuestros gustos, con nuestros modos de pensar, con nuestra sensibilidad, etc. Hay que negar también nuestros criterios sobrenaturales en cuanto que no debemos pensar que ya son definitivos y cerrados y totales. Es decir, no sabemos, creemos saber, no debemos creer saber, pero en realidad no sabemos lo que es la oración, lo que es la caridad, lo que es la vida espiritual, lo que es la obediencia, lo que es la Eucaristía, lo que es el amor de Cristo, lo que es la Iglesia, lo que es la pobreza. No lo sabemos. Sabemos algo, entendemos algo en parte, porque gracias a Dios tenemos alguna luz, y eso que entendemos seguro que lo entendemos también muy mezclado, muy contaminado con nuestros propios gustos, con nuestros propios criterios parciales,
con nuestras propias preferencias carnales. Hay que negar nuestra tendencia a creer que ya sabemos, que ya conocemos, que ya tenemos experiencia, que ya sabemos muy bien lo que es la oración porque llevamos años practicándola. Porque la vida cristiana es un misterio y los misterios no se comprenden, sino que se va siendo introducido progresivamente en docilidad, de fe, de humildad, de abnegación. Se va siendo introducido progresivamente en ellos, que nos van asombrando, admirando cada vez más. Y en tercer lugar hay que negar también nuestras aplicaciones, nuestros propósitos concretos, en cuanto que no debemos tampoco pensar que ellos concretan absolutamente la vida cristiana y lo hacen además definitivamente. Por poner un ejemplo, en lo que estoy comentando ahora mismo, el modo de oración. No debemos cerrarnos pensando que la oración es esto que yo hago, esto que llevo haciendo toda mi vida, solo esto y siempre esto. Porque puesto que la oración cristiana es un misterio, el Espíritu Santo nos querrá ir llevando por caminos ignotos de oración. Y si no estamos abiertos, si estamos ya cerrados, apegados a lo que creemos que hacer bien en la oración, identificamos ya de manera absoluta y definitiva lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hemos planeado, lo que nosotros nos hemos propuesto con la acción de Dios en nosotros o en los demás, pues estamos cerrándonos al Espíritu Santo. Y digo lo mismo de proyectos pastorales, de proyectos evangelizadores, de planes parroquiales, de consejos a los demás. El Espíritu Santo nos quiere mantener abiertos. ¿Qué más hay que negar en este mundo de nuestros criterios, de nuestras ideas? También la idea que nos hacemos sobre nosotros mismos. Cada persona somos también un misterio y nunca nos conocemos del todo. Ninguno puede decir, pensando que es verdad, claro, yo me conozco, yo sé muy bien cómo soy, yo sé muy bien qué necesito, yo sé muy bien cuáles son mis defectos y qué tengo que hacer para superarlos. No nos conocemos. Nos conocemos en parte, nos conocemos en parte bien y en parte mal, nos queda mucho por conocer de nosotros mismos y podemos decir, yo creo que soy así, tengo estas luces provisionales, seguro, más adelante, sin ninguna duda, el Espíritu Santo me querrá dar más luces sobre mí mismo, luces que ahora no tengo, pero debemos estar abiertos. La abnegación es la renuncia a cerrarnos, creyendo que ya nos conocemos y que ya sabemos de qué pie cojeamos y sabemos muy bien qué es lo que nos ayuda. En cuarto lugar, hay que negar también el proyecto que nos hacemos, explícita o implícitamente, sobre nosotros mismos o sobre las personas a quienes Dios nos envía o sobre la misión que Él nos encarga. Pues no sabemos qué es ser santo, no sabemos qué es ser sacerdote, no sabemos qué es ser religioso, no sabemos qué quiere hacer Dios exactamente en las personas a las que nos envía, no sabemos cómo quiere construir una parroquia, no sabemos cómo quiere construir exactamente una comunidad o una congregación religiosa. Inevitablemente nos hacemos un proyecto, pero debemos negar ese proyecto, no en cuanto que no hay que tener ninguno, en un sentido objetivo, sino que debe ser un proyecto hipotético. Parece que por aquí querrá soplar el Espíritu Santo y lo tendremos que ir comprobando abiertos a la novedad de la luz y del soplo del Espíritu Santo. Bien, pues y sobre los misterios de Cristo, la Eucaristía, la Trinidad, la santidad, el cielo, sabemos en parte. Bien, pues lo primero que hay que negar es lo que tiene que ver con el mundo de nuestra mentalidad. Segundo, ¿qué hay que negar? Pues hay que negar también lo que tiene que ver con el mundo de nuestros afectos y de nuestro sentido, nuestros gustos, nuestras tendencias, nuestras complacencias, no porque en sí sean malas. Si lo que nos gusta, lo que nos atrae, lógicamente fuera algo pecaminoso, pues es evidente que hay que negarlo.
Pero negar los gustos quiere decir no convertirlos en una condición absoluta para Dios y estar dispuestos, estar libres, ir creciendo en libertad para que esos gustos puedan ser negados, para que Jesucristo pueda llevarnos por caminos de negación de esos gustos. Por ejemplo, el gusto en las comidas. No es ningún pecado que a alguien le guste la comida salada o que le guste el dulce, no es ningún pecado. Y la abnegación no consiste necesariamente en renunciar a lo que me gusta, pero sí en no depender de ello, en darnos cuenta de hasta qué punto dependemos de ello y nos hace gastar energías y deseos y nos hace sentir contrariedad el hecho de que esos gustos no se satisfagan y hasta qué punto nos hacen esclavos, no podemos pasar sin ellos, para permitirle al Espíritu Santo ir haciéndonos crecer en libertad con respecto a esos gustos y su satisfacción. Porque el criterio para la vida de un cristiano no es la satisfacción del gusto, sino la moción, la dirección, el impulso del Espíritu Santo, que puede coincidir o no con los propios gustos y en este sentido también con las propias maneras de ser. Y por último, ¿qué hay que negar? Pues hay que negar todo aquello a lo que nuestra voluntad, nuestro deseo y nuestra voluntad tiende a apegarse y a depender de ello. Y eso va desde objetos materiales, dinero, libros, posesiones, objetos de devoción, personas particulares, individuales, o grupos o ambientes, cargos, misiones concretas, aquello a lo que nos podemos vincular de tal manera que nos impida o nos dificulte sobremanera la docilidad al Espíritu Santo. Todas las personas humanas somos sensibles, tenemos nuestro corazoncito, como se dice, y cogemos cariño a las personas, sin duda, pero una cosa es sentir cariño hacia alguien y otra cosa es apegarse a alguien. ¿Dónde estarían algunas señales bastante claras, si estamos un poquito atentos, en general, de estos apegos que el Espíritu Santo quiere iluminarnos? Es imposible que nos ilumine todos, pero algunos, sin duda, sí nos querrá ir iluminando para movernos a colaborar con Él en irlos negando. La atención pacífica a ciertas señales nos va dando pistas, nos va poniendo sobre la pista, nos va alertando. Las señales son distracciones reiteradas, algo que no nos podemos quitar de la cabeza, que nos viene una y otra vez en son de recuerdo de algo del pasado o en son de anticipo de un futuro. Las distracciones reiteradas, preocupación, cuando algo nos preocupa, nos crea ansiedad, inquietud, cuando no podemos pensar en ello o bien dejar de pensar en ello sin más, o no podemos pensar en ello con paz, con calma, preocupación, agobio, angustia, ansiedad. Tercero, desánimos, desconfianzas, irritación, agresividad, acepción de personas, brusquedad en el trato, impaciencias, alegría excesiva, desproporcionada, cuando algo nos causa un contento desmesurado y explosivo y momentáneo, juicios sobre los demás, sensación de superioridad, temor a perderlo, temor a que nos lo quiten, temor a dejarlo, pues señales de que algo en ello, en esos objetos, no nos estamos tomando, no estamos viviéndolo desde Dios. Y por último, pues, ¿cómo se realiza la abnegación? ¿Cómo se colabora con el Espíritu Santo para dejarle que nos vaya liberando de estos apegos? Pues el instrumento principal es la reflexión a la luz de la fe. Cuando vamos dándonos cuenta
de que podemos o estamos realmente apegados a algo y nos paramos a pensar un poquito ante Dios, pidiéndole que nos ilumine de verdad, con fe, el sinsentido o la maldad positiva de ese apego, el daño que nos hace, el bien que nos estamos perdiendo, el don que Dios quiere concedernos y cómo ese apego nos está impidiendo recibirlo, el bien que podríamos hacer a los demás y que no estamos haciendo porque estamos dominados o determinados o muy condicionados por ese apego. Se trata de ir desvalorizándolo, de ir quitándole la razón, de ir viéndolo en su verdad, no en el engaño, en la mentira, en la que el mismo apego nos ciega y nos engaña. Y en esa mirada de fe le estamos permitiendo al Espíritu Santo actuar para irlo debilitando. En algunos momentos será necesario, será justo y necesario una ruptura drástica. Cuando veamos que hay un mal positivo y claro y urgente, en el sentido urgente de evitarlo, pues pidámosle a Jesucristo la gracia de abandonar, romper la vinculación con una persona a la que estamos apegados y que nos está haciendo pecar gravemente, o tirar a la basura un objeto al que estamos apegados y que vemos que no nos podemos desprender de él. A veces habrá que hacer eso también, pero nunca habrá que dejar de reflexionar, de iluminar a la luz de la fe esta maldad, este sinsentido de los apegos, el bien que nos estamos perdiendo, el daño que nos están haciendo, el amor que Dios nos tiene, que nos quiere liberar de ese apego para unirnos más con Él y llevarnos a la verdad de lo que somos y de lo que estamos llamados a ser por pura gracia suya. Sin abnegación no puede haber crecimiento de la vida espiritual, y esta abnegación tiene que ser continuada, no continua en el sentido material de todas las horas y todos los días, pero sí continuada, no solo para una etapa en la vida espiritual o para un tiempo litúrgico o para el noviciado o para el seminario, es para toda la vida. Pues pidámosle a Jesucristo que nos conceda entender y vivir lo que Él nos dice en sus palabras. El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y se venga conmigo.